Floricanto.digital presenta. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Molden los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas palabras, Jesús se marchó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pues continuamos con estas parábolas de el reino de los cielos, pero lo interesante es de que en la secuencia de parábolas que hemos venido escuchando, esta que podríamos decir es la última, ahora ya se habla del escriba, aquel que ya tiene una experiencia sobre el reino de Dios y comienza a revisar su vida ya no a la luz solamente de sus criterios, sino de los criterios de la palabra del Señor. Podríamos decir, va viviendo todo un proceso de purificación que resulta muy interesante porque a fin de cuentas es entrar en nuestra vida y entonces poder encontrar que hay cosas que nos han ayudado mucho para crecer como personas y otras que nos están obstaculizando y que entonces debemos aprender a discernir para poder separar lo bueno, lo mejor que tenemos en nuestra vida y también rechazar, separar aquello que nos ha estado haciendo daño. E incluso yo me atrevería a decir, aún de aquello que nos hace daño o que nos hizo daño, poder obtener una enseñanza. Así, el reino de Dios efectivamente nos pone siempre el reto de poder ser mejores para poder alabar a Dios, para poderle dar gloria a Dios. Y la gloria a Dios es de que yo sea feliz, el que yo sea mejor. Ya sabemos que mientras vivimos en esta tierra, pues seguimos siendo débiles, seguimos siendo limitados. Pero el que yo sea limitado no significa que me voy a quedar en donde yo estoy, sino que el reino de Dios me pone siempre el reto de poder ser mejor, de siempre crecer. Junto con esto, entonces, definitivamente, yo me atrevería a decir que como un punto muy interesante es, ¿y tú quieres vivir de acuerdo al reino de Dios? ¿Tienes hambre de Dios en tu vida? ¿O te has conformado? Ya has dicho, no, pues ya que así soy, hoy pues qué mala suerte, hoy por eso vivo triste, amargado, o más bien te abres a la expectativa de la novedad del reino de Dios. Es lo que hemos venido hablando, es de lo que nos dice este capítulo 13 de San Mateo. Porque a fin de cuentas, si tú tienes hambre de Dios, date cuenta o observemos pues que el Señor nos está dando los elementos necesarios para que podamos ser mejores. Lo primero, ciertamente diríamos, nos está dando a su propio Hijo, que toma nuestra naturaleza humana y que entonces vivió también situaciones muy duras y muy difíciles. Para Él podría haber sido cómodo cuando lo quieran hacer rey, quedarse, ya, bueno, pues me quieren hacer rey, aquí me quedo. No, Él sabía que había un plan de parte de su Padre Dios y que Él tenía que cumplir, salvar a la humanidad. Y de esa manera encontramos cómo el Señor Jesús con su palabra nos va enseñando. Ahí ya diríamos, si yo tengo hambre de Dios, me tengo que instruir.
que mejor que me instruya a través de la palabra de Dios, como lo estamos haciendo a través de estas reflexiones, y que yo sepa que de la oración, de leer la palabra de Dios, la oración, pasar a la acción. Que leyendo la palabra de Dios, el Señor no me deja solo, que se ha quedado en la Eucaristía, de tal manera que me alimenta con su cuerpo y con su sangre. No solamente podríamos decir, voy a usar un término, me da la idea para que yo tenga hambre de Dios, sino que sacia mi hambre de Dios con su persona, con su palabra, con su cuerpo y con su sangre. De esta manera, entonces, sabiendo que Dios tiene un plan para mí, al revisar mi vida, al tener que separar esos peces buenos de los no tan buenos, entonces crecer en el amor de Dios y compartir lo que Dios está haciendo en mi vida. Con palabras definitivamente, pero también con mi acción, con mi testimonio. Que se note que el reino de Dios está en mi corazón. Que se note que yo estoy creciendo en alegría, en gozo, en paz. Que se note que cada vez tengo mayor disponibilidad para compartir el Evangelio, para tender la mano al que está a mi lado, para no juzgar a nadie y, a fin de cuentas, para ser solidario con los demás. Pues ahí está, querido amigo, un proyecto. El reino de Dios en tu corazón. Ten hambre de Dios. Sacia tu hambre de Dios conociendo. Crece en el amor de Dios siendo mejor y comparte el Evangelio. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Flor y canto.